¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta cuarta cápsula de la unidad uno, cargas y campo eléctrico. Ahora vamos a ver la ley de Gauss. Bien, la ley de Gauss enfocada a la electrostática. ¿Ok? Los objetivos son comprender el enunciado de la ley de Gauss, relacionar los conceptos, aplicar a casos básicos y bien, desarrollar la intuición, descubrir cuándo conviene utilizar la ley de Gauss en lugar de la ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Gauss? La ley de Gauss es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo que establece una relación entre el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga total encerrada dentro de esa superficie. Esta ley nos proporciona una herramienta más eficiente para calcular campos eléctricos cuando existe simetría en la distribución de las cargas. La fórmula de la ley de Gauss es el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie gaussiana cerrada es igual a la carga neta encerrada dividida por la permitividad del espacio vacío, donde phi subíndice E es el flujo eléctrico medido en newtons metros cuadrados sobre Coulomb, Q subíndice NC, que es la carga encerrada medida en coulombs, y el epsilon subíndice 0, que es la constante 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrado sobre newtons metro cuadrado. Esa es la constante de la permitividad del espacio vacío. Anota la fórmula. ¿Qué es el flujo eléctrico? Esta es una medida fundamental que cuantifica cuánto tiempo eléctrico atraviesa una superficie. Podemos imaginarlo como contar cuántas líneas de campo eléctrico pasan a través de una malla. Por ejemplo, piensa en el viento atravesando una ventana. Si el viento sopla perpendicular a la ventana, el flujo de aire es máximo. Si sopla paralelo, el flujo de aire pues sería cero. La fórmula para el flujo eléctrico es phi subíndice E, que es igual a el campo eléctrico por el área de la superficie por el coseno del ángulo. E es igual al campo eléctrico medido en newtons sobre coulombs, a área de la superficie medida en metros cuadrados y teta, bueno, pues es el ángulo. Esta fórmula nos dice que el flujo depende de tres factores: la intensidad del campo eléctrico, el área de la superficie y la orientación relativa entre el campo y la superficie. Por ejemplo, si consideramos un campo eléctrico uniforme de 10 newtons sobre coulombs y una superficie cuadrada de 2 metros cuadrados, vamos a resolverlo de dos maneras. Uno de forma perpendicular. Este sería una superficie perpendicular al campo con un ángulo teta de 0 grados. Por lo tanto, sería 10 por 2 por el coseno de 0 grados. Esto nos daría un resultado de 20 newtons sobre metro cuadrado sobre coulomb. Esto nos daría un resultado de 20 newtons metro cuadrado sobre coulombs. En el caso de una superficie paralela al campo, es decir, formando un ángulo de 90 grados, pues bien, tendríamos 10 por 2 por el coseno de 90 grados y sería 0 newtons metro cuadrado sobre coulomb. La interpretación física del flujo. Cuando el campo es perpendicular a la superficie, todas las líneas de campo la atraviesan completamente, es decir, tiene un flujo máximo. Cuando el flujo es paralelo a la superficie, ninguna línea del campo lo va a atravesar. Este sería un flujo nulo. Y un flujo intermedio es en ángulos intermedios. Solo la componente perpendicular contribuye al flujo. Una superficie esférica es ideal para cargas puntuales o distribuciones esféricas simétricas, y una superficie cilíndrica es perfecta para líneas de carga infinitas o distribuciones cilíndricas. Carga puntual en una esfera. Consideramos una carga Q situada en el centro de una esfera imaginaria de radio R. Debido a la superficie esférica, el campo eléctrico tiene una misma magnitud en todos los puntos de la esfera y apunta radialmente, es decir, como los radios de una bicicleta, como los rayos de una bicicleta. Por cuestiones de simetría, el campo eléctrico es constante en toda la superficie de la esfera. Ahora, derivando con la ley de Coulomb y partiendo de la ley de Gauss, se tiene que E multiplicado 4 pi r al cuadrado es igual a mu sobre la permitividad del espacio vacío. Si despejamos E, nos quedaría E es igual a mu, que divide a 4 veces pi por la permitividad del espacio vacío por el radio al cuadrado. Hemos derivado la ley de Coulomb usando Gauss de forma mucho más elegante. La ley de Gauss nos permite obtener el mismo resultado que la ley de Coulomb, pero con mucho menos esfuerzo matemático cuando hay simetría. ¿Recuerden la simetría de una esfera?
todas las líneas de campo eléctrico parten del centro hacia afuera. Carga fuera de la superficie. ¿Qué sucede cuando la carga está fuera de nuestra superficie gaussiana? Este caso nos enseña un principio fundamental. Las líneas que entran, algunas líneas del campo eléctrico entran a la superficie gaussiana. Estas líneas que salen, exactamente el mismo número de líneas, salen de la superficie. El resultado es que el flujo neto total es cero. Solo las cargas encerradas contribuyen al flujo neto. Esfera uniformemente cargada. Para una esfera sólida con carga Q distribuida uniformemente, podemos aplicar la ley de Gauss de manera muy efectiva. Fuera de la esfera, es decir, R es mayor que R, la esfera se comporta como si toda la carga estuviera concentrada en el centro. En este caso tendríamos la fórmula. El campo eléctrico es igual a la carga dividido 4 veces pi por la permitividad del espacio vacío por el radio al cuadrado. Dentro de la esfera R menor que R, solo consideramos la carga encerrada dentro del radio. ¿Cuáles son las ventajas de la ley de Gauss? Bien, tiene rapidez. Cuando hay simetría, los cálculos son mucho más rápidos que con la ley de Coulomb. Proporciona una visión más profunda de la naturaleza del campo eléctrico y es más simple, evita integraciones complejas en problemas con simetría. ¿Cuándo utilizar una y otra? Bien, utiliza la ley de Gauss cuando hay simetría clara, esférica, cilindra y planar. Las distribuciones de cargas son uniformes y puedes elegir una superficie gaussiana apropiada. Y utiliza la ley de Coulomb cuando no hay simetría en el problema, cuando trabajas con pocas cargas puntuales o las distribuciones son irregulares o asimétricas. Vamos a ver algunos tipos de simetría. La simetría esférica tiene cargas puntuales esféricas uniformemente cargadas. Cilíndrica son líneas de carga infinita con cilindros cargados. Planar, planos infinitos uniformemente cargados. Y otras especies de simetría que son configuraciones especiales con patrones regulares. La ley de Gauss nos enseña que solo las cargas encerradas dentro de una superficie contribuyen al flujo neto. Bien. Este principio fundamental, primeramente, las líneas de campo siempre comienzan en cargas positivas. Las líneas de campo siempre terminan en cargas negativas y las líneas no pueden aparecer o desaparecer en el espacio vacío. Algunas de sus aplicaciones prácticas son conductores, por ejemplo, determinar el campo eléctrico alrededor de conductores cargados usando superficies gaussianas apropiadas. Capacitores, calcular campos entre placas paralelas de capacitores usando simetría planar. Cables coaxiales, analizar la distribución de campo en cables y en líneas de transmisión. Bien, para resumir, la ley de Gauss reflexiona sobre el flujo eléctrico con la carga encerrada. Se utiliza con herramientas de simetría, es especialmente poderosa cuando existe simetría esférica, cilíndrica o planar. Utilizar Gauss para problemas simétricos y Coulomb para casos irregulares. Y solo las cargas encerradas contribuyen al flujo neto a través de cualquier superficie cerrada. Pues bien, estimados estudiantes, con esto concluimos esta cápsula. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su asistencia.